Muy buenas noches. El día de hoy les voy a hablar acerca de mi carrera. Mi carrera es Finanzas, Auditoría CP. Les voy a explicar un poco acerca de lo que es finanzas y auditoría. Bueno, ¿qué son las finanzas? El tema de las finanzas es un tema muy extenso del que se podría hablar, pero en este caso les voy a indicar un pequeño concepto de lo que significan las finanzas. Como podemos observar, las finanzas corresponden a un área de la economía que estudia la obtención y la administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. A su vez también tenemos que es la obtención y la financiación de estos recursos financieros. En cuanto a financiación, sería el apalancamiento de la deuda para poder obtener estos recursos financieros. Aparte de eso, también tenemos que las finanzas estudian lo que es el tema de las inversiones y el ahorro de las mismas dentro de la empresa o dentro de la organización. Por otro lado, también tenemos algunas áreas en las que destacan este tema de las finanzas. Como les decía, entre las áreas que destacan tenemos lo que es el estudio de la rentabilidad de las inversiones. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros hablamos del estudio de la rentabilidad de las inversiones, nos dice que es cuando es conveniente invertir o cuando no sería conveniente invertir en un proyecto, o también cómo podemos elegir varios proyectos de inversión y con esto poder generar algún beneficio futuro. Otra de las cosas o otra de las áreas en las que destacan es cómo manejar adecuadamente el endeudamiento, en este caso el apalancamiento. Cuando decimos cómo manejar adecuadamente el endeudamiento, significa que cómo debemos mantener el endeudamiento bajo control y aprovechar sus beneficios y con esto poder crecer en el futuro. Por otro lado, también tenemos cómo mantener bajo control las variaciones del valor del dinero en el tiempo. Es decir, cómo podemos controlar la pérdida del valor del dinero en escenarios con inflación o ante problemas futuros que se pueden generar dentro del mercado. Por último, tenemos lo que es la determinación de los precios de los activos tangibles e intangibles, es decir, cómo podemos valorar los bienes en función de su riesgo, la variación de las tasas y eso, si de acuerdo a las tasas podemos esperar algún retorno, entre otras cosas. Cómo podemos observar las finanzas. Dentro de las finanzas existen temas muy importantes que nos ayudan a obtener un beneficio futuro, ya sea personal o dentro de la organización o empresa. Dentro de las finanzas también podemos observar que hay distintos tipos de finanzas, como son finanzas corporativas, finanzas personales, finanzas públicas, finanzas internacionales. Un tema interesante y un tema que me gusta son las finanzas personales, que nos ayudan a estudiar la obtención y la administración de nuestro propio recurso, es decir, de nuestro propio dinero personal o dentro de nuestro hogar o familia. En este caso, dentro de las finanzas personales, tenemos que en sus áreas de estudio se encuentran con, por ejemplo, cómo elegir una carrera o profesión rentable, o cómo podemos realizar un manejo óptimo del ingreso laboral, el endeudamiento. También con las finanzas personales podemos tener el manejo óptimo de nuestros ingresos laborales y el endeudamiento igual, todos nuestros gastos.
También las finanzas personales nos ayudan a la toma de decisiones en cuanto a inversión, ahorro, por ejemplo, cuando comprar una casa o dónde poner nuestros ahorros. Entonces, las finanzas personales nos ayudan mucho cómo administrar de mejor manera nuestro dinero, ingreso o recursos financieros. Otro de los temas del que quería hablarles es sobre auditoría, ya que la carrera es finanzas auditoría. CPA. CPA significa contador público autorizado, que igual se relaciona a las dos carreras que son finanzas auditoría. Bueno, ¿qué es la auditoría? Dentro de la auditoría, igual es un tema muy extenso y muy interesante, al igual que las finanzas. Dentro de auditoría, aquí podemos observar un pequeño concepto de lo que es auditoría de manera general. Observamos que la auditoría es el reflejo en su más puro estado de la contabilidad dentro de una empresa. Auditoría. Dentro de la auditoría nos explica que es un proceso relacionado llevado a cabo en una empresa con el objetivo principal de recopilar información sobre la contabilidad empresarial. Es decir, recabar información, todos los procesos que se cumplen dentro de la organización en cuanto a la contabilidad o sus procesos contables. Aparte de eso, también tenemos que dar el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de las actividades potenciales, así como la forma en la que la empresa explota todo su potencial en su ejercicio diario. Todo ello en lo que respecta al ámbito interno de la empresa como externo también. Por otro lado, la auditoría. Existen distintos tipos de auditoría. Una de las que más me interesa o es interesante también es la auditoría forense. Dentro de la auditoría forense podemos encontrarse, podría decir, dentro de una organización, si existe o no existe fraude, si se lleva el cumplimiento a cabalidad de procesos o políticas, ya sea de control interno, de contabilidad dentro de la organización. Entonces, como podemos ver, auditoría también es una carrera y un tema bien interesante y bien lindo porque nos ayuda a conocer más allá de lo que es la apariencia física de la organización, sino la parte interna de cómo se formó, cómo son sus procesos políticos, entre otras. Además de eso, les puedo decir que la carrera de finanzas de auditoría es bien linda, aparte de conocer varios temas extensos. Bueno, como les decía, aparte de conocer lo que significa o conocer el concepto de finanzas de auditoría, les puedo decir que esta carrera es bien interesante y bien linda porque aparte de conocer lo que son políticas, normativas y procedimientos, se pueden conocer muchas cosas como personas, organizaciones, formas de ser, procesos, cambios futuros que se vienen, proyecciones. Entonces es un tema extenso, una carrera extensa que al igual que muchas otras carreras nos brindan beneficios futuros, ingresos futuros. Entonces es una carrera hermosa con excelentes e interesantes temas. Muchas gracias.